con el libro El Sendero de la Verdad número 10. Y cuando empiece este mes de enero, que estamos a un poquito más de un mes nada más, vamos a empezar con el libro número 11. He escuchado que es muy, muy lindo porque este año va a salir el 12, pero nosotros vamos a empezar con el 11, o sea, estamos con un año de atraso. Pero he escuchado cosas muy lindas del libro 11, que está muy, muy bueno. Y solo para anticiparles, tenemos 3 lecciones más de esta sección que estamos leyendo de Crónicas. Muy, muy buena ha sido esta sección de Crónicas. La verdad es que creo que todos hemos estado aprendiendo mucho de esta sección que se llama Desafíos y Recompensas. La sección que viene en adelante es acerca de los tiempos finales. Yo creo que esto va a ser verdaderamente vida y visiones de Daniel, que nos habla de muchas de las profecías que tienen que ver con el fin de los tiempos. Pero volviendo a nuestra lección número 37, una fe ejercitada en la prueba. Y esto está basado en 2 Crónicas, el capítulo 20. No lo vamos a leer todo 20, solo vamos a leer del 1 al 30. Y perdonen que yo haya cambiado el versículo para memorizar, pero yo le puse 2 Crónicas 20, 27 como nuestro versículo para memorizar. Y la palabra del Señor dice, 2 Crónicas 20, 27. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Eso es lo que queremos enfatizar esta mañana. Y la hermana Sharon Víquez Sosa de Costa Rica nos trae el propósito de la lección que dice usar las disciplinas espirituales como ejercicios que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra fe y salir victoriosos frente a la adversidad. Estamos estudiando 2 Crónicas, habíamos empezado con 1 Crónicas, ahora estamos en 2 Crónicas y vemos que en el capítulo 19, los que hayan leído, yo normalmente leo, como se dice, el contexto, ¿no? Los capítulos anteriores, los capítulos posteriores. Entonces, aquí en el contexto de esta historia que vamos a aprender, una fe ejercitada en la prueba, la fe de Josafat y del pueblo de Israel. El contexto es el capítulo anterior, cuando un profeta de Dios, él tiene el valor de profetizar la verdad al pueblo de Israel. Amén. Yo quiero decirles, hermanos, hermanas, que la Biblia como que nos, ¿cómo se dice? Nos previene de que nosotros no tenemos que estar buscando escuchar las cosas que nos gusta todo el tiempo. Las palabras de Dios sí son palabras de consuelo. Las palabras de Dios son palabras de edificación. Pero hay tiempos en nuestras vidas, especialmente si estamos mal, también habrán palabras de juicio. Y esas palabras tenemos que estar también dispuestos a aceptar y escuchar. El profeta Miqueas fue un hombre entre muchos falsos profetas que se paró y profetizó delante del pueblo acerca del juicio que venía sobre la nación a causa de haberse alejado de Dios. Y las consecuencias, él fue echado en la prisión. Número 1, lo golpearon, y número 2, fue echado en la prisión. Pero las palabras de juicio de este varón santo de Dios, Miqueas, se cumplieron, porque él era un hombre de Dios que recibió palabra de juicio sobre el pueblo de Israel. Y perdónenme, hermanos, hermanas, a muchos de nosotros no nos gusta escuchar esto. Y a las personas que hablan juicio,
no, ¿para qué voy a escuchar a esta persona? Yo soy una de estas personas que yo no tengo miedo de declarar el juicio de Dios. Yo lo he estado anunciando antes de que llegara esta pandemia y yo me siento muchas veces como una profeta que no tiene muchas cosas buenas que decir. O sea, pero que no vas a caer muy bien. No caigo muy bien a mucha gente. Pero no importa. Me llaman a mí la pastora enojada. Porque yo hablo la verdad de Dios. Yo invito a las personas a que se arrepientan de su pecado. Yo les declaro su pecado y las consecuencias de su pecado. Y a nadie le gusta escuchar eso. A Miqueas lo golpearon y lo echaron en la prisión. Cierto. ¿Y a cuántos profetas? A Jesús mismo, el Hijo de Dios mismo, el pueblo de Israel, los que se llamaban religiosos, los que se supone eran gente espiritual, lo odiaron hasta el punto de matarlo cruelmente en una cruz. Porque Jesús también a ellos les apuntó con el dedo y les dijo en su cara: hipócritas, mentirosos, ustedes están guiando al pueblo de Israel al hoyo. Ustedes están cayendo y están jalando a otros a ese hoyo e impiden que la gente escuche la palabra de Dios. Es que el ser religioso no quiere decir que sea seguidor de Cristo. Exacto, exacto. Amén. Hay mucha gente que les va a hablar la palabra de Dios, pero escogen lo bonito, escogen lo que a usted le agrada escuchar. ¿Y cuántos miles de seguidores tienen? Pero no están dando la palabra apropiada de Dios para este tiempo. Y eso es lo que hizo Miqueas, un hombre que les habló juicio a los reyes tanto de Israel como de Judá. Recordemos, como nuestro hermano Raúl nos explicó, la nación de Israel se había dividido en dos. Ya no borramos el mapa, pero el reino del norte, que se quedó con el nombre Israel, y el reino del sur, que se quedó con el nombre se llamó Judá. Entonces este varón de Dios, este profeta, exhortó a la nación de Israel y desafortunadamente no le escucharon. Pero bueno, aquí vemos, no era el 19, era el capítulo 18, cuando Micaías profetiza contra Acab y el rey que estaba con él, parece que fue Josafat que fue con él. Pero bueno, Acab murió por no haberle escuchado a este profeta, murió. Todo lo que el profeta dijo en el capítulo 18 se cumplió. Y entonces Josafat viene a ser rey de Israel. Eso es lo que vamos a ver aquí en el capítulo 20. Y dice aquí que Josafat hizo una alianza con los enemigos de Dios, pero también hizo cosas buenas. Hoy vamos a ver las cosas buenas que hizo Josafat. Y también Josafat guió al pueblo para que se volviera a Jehová y buscara la justicia. Amén. Entonces vemos que el pueblo, Josafat guió al pueblo de Israel a proceder con verdad y con un corazón íntegro. Eso está en el capítulo 18. Entonces, al estudiar este pasaje de 2 Crónicas 20, veremos que el rey Josafat, el rey de Judá, descendiente del rey David, con el que Dios había hecho un pacto eterno, se vio en peligro, y obviamente toda la nación de Israel. ¿Y cómo respondieron todos ellos ante esta amenaza de peligro de 3 naciones contra ellos? ¿Ustedes lo leyeron por anticipado? ¿Alguien lo leyó? No. Ellos pidieron auxilio a Jehová. Ellos no confiaron en su gran ejército, no confiaron en sus, municiones, su armamento,
no confiaron en que esos soldados eran tan valientes y eran muy fuertes y tenían mucha experiencia. No confiaron en que tenían tanto dinero que podían haber traído muchos otros ejércitos. No confiaron en sus propios medios, sino que la Biblia nos dice bien claramente que pidieron auxilio a Jehová. ¿Y cómo respondió a Dios a este llamado de auxilio? Les ayudó. Les ayudó, Dios Amén. respondió favorablemente. Entonces dice aquí la pastora Sharon, identificaremos cómo el ejército de las diferentes disciplinas, el ejercicio, de las diferentes disciplinas espirituales fue el medio de gracia que fortaleció la fe del rey Josafat y del pueblo de Israel en los tiempos de adversidad, en los tiempos de peligro. Si alguien puede leerme prontamente, por favor, Segunda Crónicas 20, los versos 1 y 3 solamente. Mientras me lo buscan, voy a hablar de lo que es el miedo. Oh, ya lo tiene, amén, Sí. gloria al Señor. Dice, victoria sobre Moab y Amón. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Amén. Amén, amén. Entonces, vamos a hablar del miedo. Amén. Aquí hay un par de definiciones que nos habla del miedo y describe un poco más el miedo, como en varias formas, cómo afecta el miedo al ser humano. El miedo, dice, el temor o miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento, habitualmente desagradable, obviamente, provocado por la percepción de un peligro. O sea, uno piensa que está en peligro, puede ser real o no real, y puede ser en este momento o un peligro que nos va a afectar en el futuro. Es una emoción primaria, o sea, básica, ¿no? Que se deriva de la aversión natural, o sea, el evitar, el que siempre querer evitar el riesgo o la amenaza. Y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. Esto es algo natural. Todo ser humano ha experimentado a un diferente nivel el miedo o el temor. Los animalitos también experimentan esta emoción, este sentimiento. Dice, biológicamente es un mecanismo de supervivencia y de defensa. O sea, es bueno tener miedo, porque eso nos ayuda a evitar el peligro. Y así podemos sobrevivir y así es como nos defendemos. Es normal y beneficioso, en el sentido de también preservar nuestra vida, nuestra seguridad. Psicológicamente es un estado afectivo, o sea, de las emociones, de los sentimientos, ¿verdad? Es algo emocional. Y es necesario para la correcta adaptación del organismo al medio y provoca angustia en la persona. O sea, cuando vamos a enfrentar algo nuevo, pues, ¿cómo nos vamos a adaptar a algo que no sabemos? Entonces tenemos miedo, como el primer día de clases. No sé qué va a pasar, no sé quién va a estar ahí, quién va a ser mi maestra, y hay tantas cosas y tenemos un poco de temor, ansiedad, miedo, a todo lo que es nuevo. Este virus ha traído mucho miedo, porque no sabemos, hasta el mismo día de hoy, 8 meses más tarde, hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, tratar de adaptarnos a una nueva, diferente manera de vivir en estas circunstancias trae temor, trae miedo. Todo lo nuevo, todo lo diferente también trae miedo. O sea, es una manera de adaptarse a una nueva situación o una nueva circunstancia que nos rodea. Dice, social y culturalmente puede formar parte del carácter de la persona o de la organización social. La cosa es que el miedo ante determinadas situaciones de la vida que nos parece un peligro, un riesgo o una amenaza, reaccionamos con miedo, con ansiedad o con temor.
sea, cualquier cosa puede provocarnos miedo. Especialmente las cosas que parecen ser un peligro, un riesgo o una amenaza. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Sí. Y aquí dice la pastora Sharon, esto no fue una excepción tampoco para el rey Josafat. Esto también le ocurrió a Moisés cuando fueron atacados por Og y el rey de Basán. Para los que quieran leer un poco más acerca de esto, no lo vamos a leer nosotros hoy. Números 21, 33 y 34. Números 21, versos 33 y 34, nos cuenta cómo el miedo que sintió Moisés al enfrentar a Og, el rey de Basán. También Zacarías sintió miedo cuando se le pareció el ángel a anunciarle el nacimiento de su hijo, que fue Juan el Bautista, en su vejez. Tuvo miedo. Por eso es que muchas veces estas apariciones de ángeles o de Dios mismo, lo primero que dicen, no tengas miedo, porque la naturaleza humana, al ver algo tan extraño, que podemos pensar sería una amenaza a nuestra vida, a nuestra seguridad, nos da miedo. Y también dice que esa fue la misma sensación que sintieron los discípulos cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas. Sí, ellos se llenaron de miedo, de un temor grande. Y el rey Josafat pues sintió que la amenaza de estas tres naciones que se habían unido contra él, sí, era algo real. Se habían unido los amonitas, los moabitas y otra nación que en mi pueblo dice meunitas. Son tres naciones contra un solo pueblo. Y eso nos lo describe el verso 1 del capítulo 20. Y como rey de la nación, Josafat sabía que su ejército no sería capaz de vencer a estas tres naciones. Antes de meternos a un problema, a una batalla, a una situación con una persona, tenemos que saber con qué contamos. Si me voy a meter a pelear con una persona, yo tengo que saber qué tengo de mi parte para enfrentar a esta persona. Y si no es suficientemente fuerte mis argumentos, mejor no meterse a pelear con nadie. Y Josafat como nación, él sabía con el número de ejército que contaba y sabía que no era suficiente para ganar esta batalla. Entonces, la pastora Sharon dice, el temor nos ataca en tiempo de pruebas, porque pone en evidencia que no todo lo podemos lograr con autosuficiencia. No tenemos lo suficiente muchas veces nosotros para enfrentar ciertos momentos de peligro. Entonces, también esto nos ayuda a recordar que debemos depender de otras personas también, debemos contar los unos con los otros. Pero lo más importante de esta situación es que debemos de contar con Dios. Debemos de confiar en Dios. Amén. Más que en nosotros mismos o más que confiar en las personas a nuestro alrededor, debemos de confiar en Dios totalmente. Y eso es lo que hizo el rey Josafat ante esta situación que se le presentó. Y dice, a pesar de que el temor había invadido el corazón de Josafat, él sabía que solo había un antídoto que disiparía su temor. Y este es el antídoto: volverse a Dios con todo su corazón y buscar su guía, buscar la guía de Dios, buscar el consejo de Dios. Ahora, hay veces, pastora, que no tenemos ese chance de evadir algunos problemas, algunas confrontaciones, algunas cosas que se te vienen encima. El paralelo que yo vería es que hay veces que se van a venir cosas como avalanchas una tras de otra.
y esas van a ser las amenazas contra ti. Y vamos a, yo diría, tomar el ejemplo que hizo Josafat. En esas situaciones, bueno, en toda situación, pero en esta particularmente, volcarse a Dios. Exactamente. Volcarse a Dios. Recuerden lo que pasó con David cuando vinieron un enemigo desconocido y se llevó a toda su familia, se llevó todo. Sus hombres mismos se volcaron contra él porque le echaron la culpa a él. ¿Y qué hizo David? Dice la palabra. Entonces David confió en Dios y oró a Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer. Es inevitable. Los momentos de peligro y de amenaza son inevitables. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo común. ¿Quién es? Satanás y sus demonios. Entonces el peligro es constante para nosotros, los creyentes. Peligro de nuestro cuerpo físicamente, peligro a nivel de nuestra mente, nuestros pensamientos, pero también Satanás, él trata de atentar con nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Él es el que nos protege. ¿Por qué? Porque estamos confiando en Él. Estamos buscándolo y esto tiene que ser constante. No solo cuando enfrentamos el peligro debemos de buscar a Dios. No solo porque estoy ahogada en problemas que debo de buscar a Dios. No solo porque estoy terriblemente enferma que debo de buscar a Dios. Esto tiene que ser de todo instante en mi vida de buscar a Dios. Amén. Vamos a leer de los versos 3 al 19, es un poquito largo. Voy a empezar yo con tal vez 2 versículos a la vez. 3 al 19. Sí. ¿Qué? O 3 versículos cada uno, ¿ok? ¿Qué? Segunda Crónicas 20, empezando con el versículo 3, la palabra del Señor dice: atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén. Medita, así es, de esta forma vamos a ir. Tres versículos. Sí, 6, 7 y 8. Y Y dijo: Señor Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Está tu fuerza y tu poder, que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos no habitaron y Ellos la habitaron. ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada, o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. ¿dónde estamos? Yes. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del norte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos.
que no sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor, junto con sus mujeres y sus hijos, aún los más pequeños. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaya, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Aleluya. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Bendito sea el Señor. Qué historia más poderosa. Y esto es la mitad nada más. Josafat ejercitó su fe. Amén. 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 Haciendo uso de lo que hoy se conocen como las disciplinas espirituales. Y yo me estoy tomando la libertad de mencionar como una de las primeras disciplinas que Josafat utilizó el ayuno. El ayuno. El verso 3 dice que mandó a todo el pueblo, ordenó a todo el pueblo a que ayunaran todos juntos. Este 1 de enero vamos a tener un ayuno de 21 días aquí en la iglesia. Y Josafat así les mandó todo el pueblo de Israel, y de esta manera ellos iban a encontrar que amén, ayuda del Señor Dios Todopoderoso, respuesta a su necesidad. Aquí la pastora Sharon nos describe un poquito qué son los medios de gracia. Los medios de gracia, dice, son canales establecidos por Dios mediante los cuales se comunica la influencia del Espíritu Santo a las almas de los hombres. Es por eso que estas disciplinas espirituales, estos medios de gracia, debemos de practicarlo todos nosotros. No los debemos de descuidar, porque a través de esos medios espirituales Dios se mueve en nuestras vidas, y no solo a nuestro favor, sino a favor de las personas que están alrededor nuestro. Como les dije, este primero que estoy mencionando es el ayuno. En este tiempo, pues las necesidades son muy grandes. Mucha gente está sufriendo. Es por eso que también nosotros, como una manera de identificarnos con las personas que están sufriendo, estamos entrando a un ayuno a partir del 1 de enero hasta el 21 de enero. No tiene nada que ver con la toma de posesión del nuevo presidente, pero definitivamente sí, también vamos a estar orando por esta nación. Sí. Entonces dice, el ejercicio de estos medios de gracia son una disciplina que los creyentes debemos desarrollar en nuestras vidas. Juan Wesley es uno de los hombres de Dios que nosotros hemos aprendido mucho de él. Nosotros en la iglesia del Nazareno, la iglesia wesleyana, obviamente la iglesia metodista. Y dice, Juan Wesley exhortaba a los creyentes a usar todos los medios de gracia disponibles, o sea, todas estas disciplinas espirituales. Estas 6 que vamos a mencionar hoy no son todas, hay muchas más, pero la primera es el ayuno. Amén. La segunda es la adoración. Lo vimos esto en estos primeros versículos. Y
aquí vamos a aprender algunas palabras. ¿Qué es la adoración? La adoración, dice, es un acto de reverenciar o rendir culto a Dios, ¿no? Aquí dice a un ser que se considera de naturaleza divina, pues para nosotros solamente hay Dios. No hay nada más. Entonces, es un acto de reverenciar o rendir culto a Dios. Amén. Volviendo al pasaje de Josafat, de Segunda Crónicas, dice, la segunda decisión que tomó Josafat al recibir las noticias de guerra fue adorar. Josafat humilló su rostro para consultar a Dios. Y aquí vamos a ver adoración. ¿Qué es la adoración? Dice, es nuestra respuesta como seres humanos a la naturaleza de Dios. Amén. Otros definen adoración como el reconocimiento de Dios por lo que Él es. Y eso es lo que vemos aquí en Segunda Crónicas, especialmente en el verso 6, que Josafat reconoció quién es este Dios. Señor, Dios de nuestros antepasados, eres el Dios del cielo, el que gobierna todas las naciones. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. Ese poquito de entendimiento tuvo Josafat y lo proclamó. Para cada uno de nosotros el entendimiento de Dios es diferente. Puede ser como un padre, como un amigo, como el ser que más amamos, en fin, lo que uno va creciendo espiritualmente, entendemos más y más y más de quién es verdaderamente Dios. Y en lo que vamos entendiendo o lo que Dios se va revelando en nuestras vidas, debemos de adorarlo. Para mí Dios fue primeramente el ser que más amé, porque Dios me amó primero. Después, en un momento en mi vida, Dios se manifestó verdaderamente como mi padre, como mi papito. Y es así como también yo lo alabo. Y en muchas otras formas también que Dios se ha manifestado. Y uno va creciendo, digamos así, en esa su adoración a Dios, a cómo Dios se va manifestando en la vida de uno. La tercera forma en que a Josafat ejercitó estas disciplinas espirituales es la oración. ¿Qué es la oración? Esto ya lo vimos. A propósito de adoración, lo vamos a estudiar hoy con el pastor Cameron, pero la oración, básicamente, ¿qué entendimos en la prédica del pastor Cameron cuando nos habló de la oración? La forma de comunicarse con Dios, de hablar con Él, de tener tiempo a saber qué es lo que Dios pide de nosotros. Amén. Es comunicación, es hablar. Exacto. Si yo quiero tener una relación con una persona, imagínense yo con mi esposo Raúl, que no le hable, que lo ignore en la casa, que no lo escuche. ¿Cómo puedo tener una buena relación con él? Exacto. No es posible. Exacto. Y Dios es el ser más importante. Debemos buscar comunicarnos con Él. Yo me comunico a través de la oración y Dios también a veces sí, en la oración Dios me habla, pero Dios también se comunica a través de su palabra. Amén. Dios puede comunicarse a través del consejo de una persona espiritual. Amén. Como una confirmación de lo que estás. Exacto, exacto. Entonces, también vemos que la cuarta manera que que Josafat practicó la disciplina espiritual fue la alabanza. Alabanza. ¿Qué es la alabanza? Adoración es un poco diferente que la alabanza. La adoración es rendir culto, es adorar a este Dios maravilloso que se ha manifestado en nuestras vidas. La alabanza, dice, es exaltar a Dios por sus obras. Y ahí lo vemos en el verso 7. Fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra.
Fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham. Y ahí va un poquito más, pero en fin, en sí alabar es decirle a Dios, qué hermoso es todo lo que has hecho por mí. Por eso es que en nuestra adoración, en nuestra alabanza a Dios, damos gracias por Jesús, por la obra de Jesús. Y eso es lo que hizo Josafat. Él reconoció cómo Dios obró, no solo en su vida, sino como rey tenía que reconocer también cómo Dios obró en la nación que él gobernaba. La quinta disciplina es comunión. Y esto, dice la pastora Sharon, le impresiona mucho la vida de los primeros creyentes, según nos muestra el libro de los Hechos. Porque ellos vivían en comunión unos con otros, tanto así que todas las posesiones que ellos tenían las compartían en común los unos con los otros. No solo que se sentaban juntos a comer, sino que compartían todas las cosas juntos, en armonía. Y los primeros discípulos en el libro de Hechos, ellos ya habían empezado a experimentar la persecución, ya habían empezado a ver los tiempos difíciles, y parece que el hecho de que fueron lanzados a una persecución, enfrentar tiempos de tan terrible peligro y sufrimiento, hizo que los discípulos fueran, o los primeros creyentes, no solo los discípulos de Jesús obviamente, estuvieran más juntos, más unidos. Había armonía, no habían peleas, no habían disensiones, no habían divisiones. Y esta hermandad hizo que nuestros hermanos de aquel tiempo ganaran también el respeto de quienes los veían. Y eso está en Hechos 2:47. La gente los veía, cómo estaban unidos, cómo se amaban los unos a los otros, trabajaban juntos, y eso sirvió de testimonio para que otras personas también creyeran en Jesucristo. Y dice, esta es la misma actitud que se encontró en el pueblo de Israel en época del rey Josafat. Y ellos desarrollaron una comunión entre ellos, de modo que se pusieron de acuerdo para clamar al Señor juntos, pidiendo juntos el consejo y el favor de Dios. Y eso lo vimos en este pasaje que acabamos de leer. Verso 15, rápidamente, alguien si me lo puede leer. Dice, nombre de Dios, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. En el verso 14, en mi versión, dice, el Espíritu de Dios vino sobre Jaciel. En la versión de mi hermano Rogelio, creo que eso lo dice más adelante. Pero bueno, este varón lleno del Espíritu Santo de Dios, habló palabra de Dios al pueblo. Esa es la sexta disciplina que vemos en esta lectura, que Dios nos da su palabra. Este libro que tenemos aquí, que la llamamos la Biblia, esta es la palabra de Dios, a través de la cual Él nos habla. Amén. No debemos ser negligentes no leyendo la palabra de Dios. Amén. Debemos de leerla, porque esa es la manera que Dios se comunica. Cuando pasamos por momentos de peligro, a veces parece que es el único momento que vamos desesperados a buscar a la pastora, a buscar la Biblia, a arrodillarnos. No debe ser así. Debemos de estar siempre llenos de la palabra del Señor. Porque es importante que usted también esté lleno de la palabra de Dios, porque cuando hayan personas que vengan donde usted, en situaciones difíciles de desesperación, de angustia, usted estará tan lleno de la palabra de Dios que tendrá una palabra de Dios para compartir con esta persona. Entonces dice, la pastora Sharon dice,
Una de las disciplinas espirituales es la que siempre fortalece nuestra fe, brindando esperanza, y es el refugio en las promesas de Dios, o sea, la palabra de Dios. El pueblo de Israel recibió esa palabra de parte de Dios que trajo ánimo y esperanza. Y esta comunión con Dios nos ayuda nos ayuda a tener una perspectiva diferente. En mi momento de temor, de angustia, yo puedo ver las cosas de una manera, tal vez muy negativa. Pero cuando buscamos a Dios en comunión, cuando vamos a buscar la palabra de Dios, entonces Dios cambia nuestra perspectiva. Dios les dijo, no teman, no teman. Entonces dice, Josafat recordó que su vida y la del pueblo no dependían de él, ni de un ejército. Dependían del Dios Todopoderoso que le decía, no temas, sino que cree en mí. Entonces dice, vamos a ver el verso 20. Al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Eso es lo que son las disciplinas espirituales. Conocer la palabra del Señor nos va a ayudar a tener fe. Y las disciplinas espirituales, dice, crean condiciones en las que la gracia puede fluir con mayor libertad. Dios las usa para nutrir y sostener nuestra relación con Él y formarnos espiritualmente. Si Josafat no hubiese estado buscando de Dios y orado y confiado en Dios, ¿qué palabra hubiese tenido para cuando ya salieron a la batalla? Ninguna. No hubiese tenido una buena palabra, pero él estaba lleno de la presencia de Dios porque ayunó, adoró, oró, alabó, mantuvo a su pueblo unido en comunión. Tenían ya la palabra de Dios y es por eso que él se detiene delante de todo el pueblo y puede decirles con fe y una fe contagiosa, les dice, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas, como este varón que les dio esta palabra del Señor, Jaasiel, y tendrán éxito. Tendrán éxito. Hay que tener mucho cuidado con quién estamos escuchando. Porque una cosa que quiero decir brevemente, ¿cómo se mata un ratón? ¿Saben cómo se mata un ratón? Con queso envenenado. Queso envenenado. Ok, normalmente el queso envenenado. Ahora, no le va a dar un pedacito así diminuto de queso y un buen tanto de veneno, no lo va a tocar. Le va a dar un buen trozo de queso y el poquito de veneno que sea suficiente para matarlo. Normalmente, para que ustedes sepan, el veneno es 5% de la comida que se le da al ratón para que muera. O sea, el 95% es la buena comida que le gusta al ratoncito. De la misma manera, Satanás utiliza todas las cosas buenas que están en la palabra de Dios. 95% de las cosas buenas de la palabra de Dios, pero ahí ese poquito que es el 5% va a ser su veneno para que usted esté confundido, para que usted abandone incluso los caminos de Dios y hable incluso mentira acerca de la palabra de Dios. Así que hay que tener mucho cuidado con quién está escuchando. Hay personas que se llaman a sí mismos profetas, pero profetizan solamente para sacarle el dinero del bolsillo. Y tengan mucho cuidado a quién usted considera un profeta. Hay personas que se la pasan escuchando muchas cosas ahí en el internet, en todas partes, y no saben ni siquiera lo que es la doctrina correcta ya. No saben.
ya no saben discernir. Por eso les digo, tengan mucho cuidado. ¿Quién llama a usted profeta? Entonces, estamos en el verso, acabamos de hablar de la disciplina fundamental, que es la palabra de Dios, a través de la cual fluye la gracia de Dios en nuestras vidas. Y esa dice es la adoración, la adoración. Entonces en el versículo 3 de 2 Crónicas 20, Josafat dice, humilló su rostro para consultar a Jehová. De aquí podemos comprender que la adoración como disciplina espiritual conlleva la conciencia de una entrega y una dependencia total a Dios. Josafat creyó que Dios era digno de confianza. Y eso nos lleva al siguiente punto, un acto de fe. Vamos a leer 2 Crónicas 20, versos 20 al 22. Dice, al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. Confíen en sus profetas y tendrán éxito. Después de consultar con el pueblo, Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar al esplendor de su santidad. Con el cántico, den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. Sin que el pueblo de Israel tuviera que levantar una arma. La fe es la característica indispensable del cristiano. Por eso se nos llama creyentes. Porque creemos, ¿verdad? Amén. La fe es confianza total en el Señor. Y dice, hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como Salvador. Y también, pues creemos en la realidad de las promesas de Dios, amén, que es la palabra de Dios. Vamos a saltar un poquito porque ya veo que se nos está acabando el tiempo. Estamos hablando de creer, de tener fe. Esa es nuestra respuesta al reconocer que hay un Dios todopoderoso y nos entregamos a Él para que Él pues se mueva en nuestra situación, ¿verdad? La fe también incluye una actitud de esperanza y de confianza. Y eso es lo que hizo Josafat. Abandonó toda confianza en los recursos propios. O sea, se negó a confiar en sí mismo. O que si tenía dinero, o que si tenía ejército. No, lo dejó, lo abandonó y marchó sin reservas para ver la manifestación de la misericordia de Dios por su pueblo. Se aferró a la promesa de victoria dada por Dios. También la fe, dice, requiere confianza plena en Dios y obediencia a Dios. O sea, ¿qué tal Josafat nada más hubiese creído que Dios me va a dar la victoria y no hacer nada? No. Josafat salió a enfrentar a este ejército, dio ánimo al pueblo, les recordó su palabra, les recordó las hazañas de Dios en favor del pueblo de Israel y mandó a los sacerdotes a cantar alabanzas a Dios. Imagínense esto, en una guerra, cantar alabanza al Señor. Pero es así como Josafat hizo frente a este momento de prueba. Y su fe se había fortalecido cuando se sometió a Dios. Para fortalecer nuestra fe no debemos de ir a otra persona. No debemos quedarnos tampoco solos. Si quiere su fe fortalecida, tiene que buscar a Dios. Busque el consejo de Dios en oración, en comunión con el pueblo de Dios, recordando los hechos maravillosos y también alabando el carácter de Dios.
Dios es maravilloso, misericordioso con su pueblo. El cuarto punto dice una victoria sobrenatural. 23 al 25. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafat y su gente fueron para apoderarse del botín, y entre los cadáveres encontraron muchas riquezas, vestidos y joyas preciosas. Cada uno se apoderó de todo lo que quiso hasta más no poder. Era tanto el botín que tardaron 3 días en recogerlo. ¡Qué increíble! Imagínense, hermanos, lo que pasó con Moisés. Moisés le creyó al Señor. Y por eso es que levantó la vara cuando solo tenían el mar adelante y el ejército egipcio atrás. Dice también Josué le creyó a Dios, y es por eso que por 7 días marcharon alrededor de Jericó, y en el 7º les hizo tocar las trompetas y gritaron. ¿Y qué pasó? Dios les dio la victoria. ¿Por qué? Porque creyeron en las promesas de Dios. Josafat hizo lo mismo. Imagínense, en una situación de guerra, él dio la palabra a los sacerdotes de alabar a Dios. Eso solo pasa cuando ponemos nuestra confianza en Dios, cuando creemos en Dios. En vez de sacar armas y de dar la orden de ataque, Josafat dijo: ahora cantemos y alabemos al Señor. Y los sacerdotes así dirigieron al pueblo de Dios en alabanza, en cántico, y poniendo así su confianza en Dios. Vamos a concluir con estas palabras que dicen gratitud y gozo ante la manifestación de la gracia de Dios. En estos últimos versículos, bueno, lo leeremos. Vamos a leer hasta el verso 30 nada más. El 4º día se congregaron en el valle de Beracá y alabaron al Señor. Por eso llamaron a ese lugar el Valle de Beracá, que quiere decir alabanza a Dios, nombre con el cual hasta hoy se conoce. Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, liras y trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra los enemigos